Bien, en esta clase vamos a presentar la teoría sobre la renta del suelo urbano, particularmente rural también, que va a estar relacionada, ya van a ver, en gran medida con lo que nosotros vimos en la unidad número 4, cuando vimos el principio de competencia espacial y particularmente el modelo de Funtiuna, donde ya tuvimos como una primera presentación, un adelanto de la manera en la cual se genera la renta del suelo como consecuencia de la competencia que hay entre distintas actividades por ubicarse en el territorio, particularmente, podremos decir, en los puntos más próximos al centro urbano o al corazón de ese centro urbano, ¿no? Específicamente, cuando se hace referencia a la teoría de la renta del suelo, lo que se busca es explicar en términos económicos cuál es el valor que los distintos actores del territorio, tanto económicos, actores económicos como empresas, como no económicos, como los habitantes, le atribuyen, ¿no?, a cada una de las parcelas de suelo, ¿no?, razón por la cual están dispuestos a generar una erogación, a pagar, ¿no?, por el acceso y el uso de esa parcela de suelo, ¿no? Hay algo que nosotros no vamos a ver porque implica una presentación más compleja de lo que estamos viendo aquí, que es lo que se va a denominar el precio hedónico del suelo. Pero imaginen ustedes que cada parcela de suelo, básicamente de suelo urbano, pero lo mismo ocurre con el suelo rural, reúne un conjunto de características, a veces relativamente evidentes, ¿no?, como el tamaño, la posición, la orientación, y otras que son más difíciles de percibir, como la localización y eventualmente el valor o el prestigio que la población puede asignar a una cierta zona de la ciudad, que se encuentran sintetizadas en el precio final que adquiere esa parcela cuando alguien está dispuesto a pagar por ella. De modo tal que ese monto de dinero, ese valor económico que tiene la parcela y que refleja la transacción comercial entre quien está interesado en vender y quien está interesado en comprar, estaría sintetizando el valor asignado implícitamente a esa multiplicidad de características que tiene cada uno de los predios del suelo. Por eso que, como se señala, como estamos hablando recién, la teoría de la renta va a buscar explicar, ayudarnos a entender, ¿no?, cómo es que se genera ese valor que sintetiza todas esas características que tiene cada uno de los predios, tanto urbanos como rurales. Y va a surgir de una interacción entre la oferta y la demanda, ¿no?, la oferta de suelo y la demanda de suelo, ¿no?, que en principio muchos afirman, sobre todo aquellos que se dedican a estudiar específicamente las características del comportamiento del suelo urbano, van a implicar eventualmente la mejor asignación posible del suelo a las distintas actividades que existen en el territorio. Recuerden que las actividades, hemos dicho, compiten entre sí para ubicarse en determinados lugares en función de la característica propia que tiene cada una de estas actividades y en función de la renta que genera cada una de ellas, y en esa disputa se van a terminar distribuyendo en algún lugar, ¿no? Bien, lo que se va a plantear entonces, desde una perspectiva puramente económica, es que la distribución que emerja, que surja como consecuencia de esa disputa entre las actividades por localizarse en algún punto del territorio, eventualmente va a ser la mejor asignación posible del territorio, ¿no? Algo que claramente uno puede cuestionar desde distintas perspectivas o desde distintos puntos de vista, pero lo que uno no va a poder evitar es aceptar que efectivamente la distribución de las actividades va a ser el resultado, ¿no?, justamente de las distintas capacidades de los actores y los distintos valores que le asignan a cada uno de los predios del territorio. Para precisar lo que queremos decir por renta, y es un concepto que ya lo habíamos presentado en unidades anteriores, vamos a señalar que hace referencia a toda remuneración que cualquier factor, en este caso el factor suelo, recibe como consecuencia, digamos, de la comercialización por encima de los costos de producción. Recuerden ustedes que cuando hacíamos la gráfica representando el modelo de Funtiuna, decíamos que la renta era ese excedente, esa ganancia extraordinaria que estaba por encima de los costos de producción que implicaban, o que ya consideraban, la ganancia normal del productor, ¿no? Bueno, ese es el concepto de renta, eso que nosotros presentamos en este momento, en aquel momento vamos a retomarlo aquí y vamos a hacer referencia a esa remuneración que cualquier factor, en este caso que tenga una oferta limitada,
ya vamos a ver que el suelo va a tener una oferta particularmente limitada, recibe por encima de sus costos de producción. Recordando que cuando hablamos de los costos de producción, estamos haciendo referencia también, dentro de los costos de producción, a esa ganancia normal del productor. Y así como en general la dinámica de las actividades económicas está sujeta a un conjunto de leyes que de algún modo son las que van regulando la manera en la cual esas actividades se van desempeñando, el caso del suelo va a presentar algunas particularidades porque va a tener unas características distintivas. La renta del suelo va a tener, entre otras, las siguientes características. Va a ser el resultado de factores de carácter microeconómico y microterritorial. Cuando decimos factores de carácter microeconómico, estamos queriendo decir que va a ser el resultado de la interacción entre la oferta y la demanda. Si no hay oferta de suelo, no va a haber renta. Y si no hay demanda de suelo, no hay interesados en localizarse en algún punto, ya vamos a ver un poquito más adelante, tampoco va a haber renta. De modo tal que la renta va a estar claramente expresando una interacción de carácter microeconómico y también microterritorial, porque los fenómenos de interacción entre la oferta y la demanda se van a dar en determinados puntos del territorio, no en todo el territorio simultáneamente. Y va a tener la particularidad de que ese excedente económico va a terminar de manera inexorable, en gran proporción, podremos decir, parando, entre comillas, en el bolsillo de los propietarios. Esto va a ser un factor que a lo largo del desarrollo de la economía como ciencia ha planteado numerosas críticas. La primera de ellas posiblemente por uno de los clásicos de la economía, que fue David Ricardo, que tenía una actitud muy refractaria, digamos, muy crítica acerca de la capacidad que tenían los propietarios del suelo de hacerse de la renta del suelo, eventualmente sin demasiado esfuerzo. Pero bueno, eso no lo vamos a ver, sencillamente es como una referencia tangencial a lo que estamos señalando. El segundo concepto importante a tener en cuenta es que el suelo rural es un recurso original. No está creado por el hombre, el suelo rural viene dado, eventualmente tendrá características de mayor productividad o de menor productividad, pero no es un recurso generado por el ser humano, que va a ser difícilmente expansible. Ustedes pueden decir, bueno, hasta cierto punto, porque he escuchado hablar que la frontera agropecuaria se va extendiendo. Es cierto, pero lo hace a un ritmo y bajo unas condiciones que digamos, no son suficientemente veloces como para pensar que responden rápidamente a una modificación en el precio. Y que va a dar lugar a comportamientos monopolísticos por parte de quienes posean y como consecuencia de ello a la generación de una ganancia extraordinaria, que es esto que estamos señalando como la renta. Por el contrario, el suelo urbano no va a ser un factor original, va a ser creado por el hombre. Piensen que es bastante común, bastante frecuente escuchar que hay un costo para transformar suelo rural en suelo urbano. Y ese costo tiene que ver básicamente con la necesidad de proveer un conjunto de infraestructuras, de equipamientos y de servicios que hagan habitable ese suelo urbano. De modo tal que, así como decíamos recién que el suelo rural es un factor natural, un recurso natural, no podemos decir lo mismo del suelo urbano, que va a ser producido por el hombre y que aunque así sea producido, aunque sea producido por el hombre, va a tener, digamos, unas restricciones y unos límites para su crecimiento y su expansión. La capacidad de producción social del suelo, tanto suelo urbano, sobre todo como suelo rural, va a derivar de un conjunto de factores externos que no van a estar controlados necesariamente por los distintos actores económicos. Los procesos generales de urbanización, ustedes saben que la población crece, y no solamente crece la población, sino que crece la propensión de los individuos a vivir en centros urbanos, lo que va a generar mayor demanda de suelo urbano, mayor necesidad de transformar suelo rural en suelo urbano. La proximidad de las infraestructuras, cuando una determinada parcela de suelo se encuentra, entre comillas, mejor dotada de infraestructura, va a tener una mayor potencialidad de uso y esa mayor potencialidad de uso se va a manifestar en una mayor voluntad por parte de los interesados por ese predio en pagar un mayor valor, lo que va a generar una mayor renta, y la proximidad a los centros urbanos, por ejemplo. El hecho de que particularmente ciertas parcelas de suelo rural se encuentren más o menos próximas a ciertos centros urbanos van a dotar a esas parcelas de suelo urbano de una mayor y mejor accesibilidad, y ya hemos visto en otras unidades de la materia que una mayor accesibilidad implica, entre otros casos, una mayor facilidad para acceder a bienes y servicios que, entre otras cosas, se manifiesta también en un mayor valor de renta.
Eh, otro concepto importante es lo siguiente. En general en economía se dice que, ustedes recuerdan cuando hicimos en clases anteriores la representación gráfica de la curva de oferta y de la curva de demanda, dijimos que la curva de oferta tenía una pendiente positiva, estableciendo una relación directa entre el precio y la cantidad ofertada en un determinado bien, lo que básicamente implicaba que a mayor precio hay una mayor voluntad y un mayor interés por parte del productor de vender mayor cantidad de bienes. Eso es lo que hace de la curva de oferta una relación de carácter directo y positivo. Bien, en el caso de la tierra no se va a dar necesariamente en esos términos, porque la remuneración de la tierra no va a tener como principal función fomentar o estimular el incremento de la oferta agregada total, como sí ocurre con otro bien. Al aumentar el precio aumenta la oferta de ese bien y aumenta la oferta global, sino, como decimos recién, sencillamente impactar en la mejor asignación posible de esa parcela, ¿no? Es decir, optimizar la asignación de la parcela para las distintas actividades. Si imaginariamente nosotros pudiéramos señalar cuál sería el mejor destino que se pudiera asignar a determinadas parcelas o a todas las parcelas de un determinado territorio, nosotros podremos tener la mejor asignación posible. Bien, en principio se asume desde la teoría de la renta del suelo que esta mejor asignación posible, como dije anteriormente, es el resultado de la voluntad de pago que tienen distintos actores del territorio a pagar para acceder a ese suelo, de modo tal que esa voluntad de pago estaría, entre comillas, generando esa mejor asignación posible. Por otro lado, y esto forma parte de las críticas, recién le señalaba yo, recordando lo que había planteado oportunamente David Ricardo, la renta del suelo es un recurso no ganado, sino que es extraído a otras actividades. Este concepto de recurso no ganado es importante tenerlo presente porque la renta va a surgir como consecuencia de la propiedad sobre el suelo y la necesidad que van a tener otros actores de pagar justamente una determinada renta, un determinado valor para poder ubicarse en ese predio de modo tal de poder llevar adelante la actividad que pretenden llevar. Pero para quien es titular del suelo, eventualmente no va a ser la consecuencia de una determinada inversión, un determinado esfuerzo por incrementar la productividad de esa parcela de suelo, sino sencillamente lo va a estar capturando y eventualmente extrayendo a otras actividades. Insisto con que esto ha sido muy estudiado en la teoría económica y particularmente por los clásicos de la economía, planteando en muchos casos una crítica muy fuerte. Va a ser necesario, para que entendamos lo que vamos a ver a continuación, tener en claro que hay dos conceptos que están asociados, pero que no son lo mismo y que no están representando lo mismo. Por un lado, el concepto de renta del suelo, y reitero, recuerdan ustedes lo que vimos cuando planteamos el modelo de von Thunen y los gráficos que hicimos, el concepto de renta del suelo y el concepto de valor de mercado del suelo. Ya van a ver ustedes que el valor de mercado va a ser una consecuencia de la renta del suelo, pero no va a estar representando exactamente lo mismo. Para poder entender esto, me parece que es importante tener en claro que así como en el caso del suelo rural, se pueden desarrollar actividades de producción de bienes agrícolas que van a generar un volumen de producción agrícola que luego va a ser comercializada y a partir de esa comercialización va a generar un flujo de ingresos para el agricultor. Lo mismo, la misma lógica vamos a poder aplicar en el caso del suelo urbano, ¿no? Con las parcelas de suelo urbano. Imaginen ustedes a alguien que, para hacerse más sencillo y más directo el ejemplo y análisis, alguien que posee un suelo en una zona, digamos, céntrica, unas parcelas en una zona céntrica y que las destina a la explotación de una playa de estacionamiento. Esa playa de estacionamiento va a generar un flujo de ingresos, así como el suelo rural genera un flujo de ingresos como consecuencia de la actividad agrícola. En este caso estamos hablando de una actividad netamente urbana como es el servicio de estacionamiento. En cualquiera de los dos casos, lo que queremos o lo que quiero enfatizar, que queden claro, es que asociada a esa parcela de suelo rural o a esa parcela de suelo urbano se encuentra un flujo de ingresos que son un resultado o una consecuencia de las actividades o los servicios que se prestan con esa parcela de suelo. Cuando el propietario del suelo le otorga los derechos de explotación o de uso a otra persona o a un tercero,
va a cobrar, como consecuencia de esa transferencia de derechos, una determinada renta. Es lo que ocurre cuando alguien tiene un departamento o una casa y la alquila. Yo transfiero el derecho de uso y de explotación bajo ciertas condiciones de esa parcela o eventualmente de esa vivienda y recibo como contrapartida, digamos, un determinado flujo de dinero que está representando claramente una renta. Veamos el siguiente ejemplo y no se asusten con esta ecuación que no la van a tener que recorrer, pero sencillamente comprender. Imaginemos que tenemos un predio rural que tiene que genera un flujo de ingreso como consecuencia de la actividad que se lleva adelante de 10.000 pesos por hectárea. Es decir, por cada hectárea se produce una determinada cantidad de bienes agrícolas que se comercializan y implican por hectárea un flujo de ingreso de 10.000 pesos. Imaginemos que tenemos un predio urbano por el cual con la misma lógica tenemos una determinada actividad. Volvemos a tomar como ejemplo el caso de la playa de estacionamiento, en donde por cada metro cuadrado que yo tengo de ese predio urbano recibo un flujo de ingresos equivalente a 500 pesos. Y nos preguntamos, bueno, ¿cuál sería el valor de mercado, tanto del predio urbano como del predio rural? Si yo quisiera venderlo, ¿cuál sería el parámetro que tendría que tener en cuenta? ¿Cómo hacer para aproximar un valor que sea razonable? Para poder responder a esta pregunta se utiliza una estrategia en el marco de la matemática financiera o del análisis financiero, que es el cálculo de lo que se denomina valor presente. El valor presente es sencillamente la actualización de un flujo de ingresos que se estima se va a tener a lo largo del tiempo, pero en un tiempo futuro, y que yo quiero saber cuánto representarían esos ingresos futuros si los trajera todos simultáneamente al día de hoy. Ese es el concepto de valor presente. Y se va a sintetizar en esta fórmula que está planteada allí en esta expresión matemática. BP significa valor presente, R renta, I tasa de interés y N periodo de tiempo. Fíjense que el valor presente entonces, si lo vamos a resolver matemáticamente, va a ser el resultado de sumar las rentas que a lo largo del periodo de tiempo yo voy a tener, supongamos que estamos haciendo referencia a una renta anual, dividida por la tasa de interés, que sea eventualmente normal en ese momento en el banco, y teniendo en cuenta el periodo de tiempo que yo voy a eventualmente hacer el cálculo. Para hacerlo más explícito y más sencillo, y que ustedes puedan entender mejor, digamos, qué estamos queriendo decir, vean lo siguiente, supongamos que tenemos un predio que genera un ingreso de 20 pesos netos por año. Se utiliza el término neto cuando se dice descontado de impuestos, es decir, que yo ya pagué los impuestos y las tasas y las tarifas que eventualmente me demandó la actividad que estoy llevando adelante y me quedó una diferencia de 20 pesos, esa es la idea de neto, y que comienza hoy y que nosotros queremos saber cuál sería el valor presente a lo largo de 5 años, suponiendo que la tasa de interés, una tasa de interés comercial que hay en el banco, supongamos, es el equivalente al 10%. Aplicando la fórmula que vimos recién, el valor presente, bueno, allí me equivoqué con la fórmula, lo puse PB, pero debería ser BP, va a ser igual a la renta dividido por 1 más la tasa de interés elevado a el año que corresponda. Fíjense que yo no me voy a detener en estos cálculos, ustedes van a tener 20 más 20 sobre 1,10 más 20 sobre 1,21 más 20 sucesivamente. Ese 1,10 es el resultado de 1 más la tasa de interés del 10%, 1,1 elevado a la 1, porque es el primer año. Si ustedes elevan 1,1 a la 2 les va a dar 1,21, si elevan 1,1 a la 3 les va a dar 1,33 y así sucesivamente. Pero esa es la forma, la manera en la cual se realiza este cálculo. En este caso el valor presente va a resultar de la suma de esos montos y fíjense que me termina dando un valor de 83,45. Fíjense que hay una diferencia entre el valor monetario que representa la renta, en este caso 20 pesos, y el valor presente de esa renta futura, que en principio me está dando una pista bastante precisa para tener una idea. Si yo quisiera vender ese predio que me está generando un ingreso de 20 pesos por año, ¿cuál sería un valor estimado al cual podría venderlo? Si estamos haciendo referencia a un flujo de ingresos que se va a extender a lo largo de un periodo de tiempo muy largo, la expresión se hace mucho más sencilla, y básicamente es la relación que hay entre la renta que se percibe y la tasa de interés estimada. En este caso, si decimos de nuevo
que la renta es de 20 pesos y la tasa de interés es del 10%, volvemos para atrás porque se me pasó aquí, vamos a tener que 20 dividido a 10 va a ser igual a 200. Así que si yo soy propietario de ese predio, insisto, y estoy recibiendo una renta de 20 pesos y alguien está interesado en comprarle, me dice, bueno, dígame cuál sería el valor al cual usted vendería ese predio, yo haciendo este cálculo sencillo le diría, bueno, yo estoy interesado en vender los 200 pesos. De modo tal que el valor presente va a ser el máximo valor que el inversor va a estar dispuesto a pagar por un bien, dada la inversión alternativa que genere un flujo, ¿no?, de intereses por año, de un flujo de ingresos por año. Yo tengo la posibilidad de luego colocar estos 20 pesos en el banco, que me van a dar un interés del 10%, el 10% de 200 es 20. Es decir que de algún modo voy a estar en una situación relativamente indiferente, que es lo que está planteando este caso. Bien, ¿no? El inversor puede invertir en una cuenta bancaria que produce un interés de 10% al año. Yo puedo, los 200 pesos los invierto en el banco y me dan con esa tasa de interés 20 pesos al año. O puedo eventualmente comprar esa parcela de suelo, supongamos que era la playa de estacionamiento, que me genera un ingreso de 20 pesos. De modo tal que ese valor de 200, que es el valor presente, es lo que se transforma en el punto de referencia, y por lo cual un inversor potencial va a estar en una situación de indiferencia. Si la inversión es de menos de 200 pesos, es decir, si yo, supongamos, soy el titular de ese predio y hay alguien interesado en comprar, le digo, mire, se lo vendo a 190, claramente va a ser un beneficio para ese potencial inversor porque por 190 va a obtener una renta de 20, ¿me entienden? Para obtener esa misma renta en el banco tiene que colocar no 190 pesos sino 200. Y al revés, si yo logro venderlo por más de 200 pesos, supongamos yo le digo lo vendo por 210 pesos, para el potencial comprador sería una pérdida relativa, porque debería pagar más 210 pesos para obtener la misma renta, 20, que obtendría si colocara solo 200 pesos en el banco y se quedara con ese remanente de 10 pesos. Bueno, esto no quiero distraerlos ni confundirlo con este análisis financiero que es muy sencillo, pero lo importante de todo esto es que ustedes puedan entender que hay una diferencia entre el concepto y el valor de renta y el concepto de valor presente y valor de mercado del suelo. Están asociados, pero no son lo mismo. Bien, entonces, como estamos diciendo recién, el valor de mercado de una determinada parcela de suelo, rural o urbano, va a ser el valor presente de la renta anual que generaría a lo largo de un determinado tiempo esa parcela de suelo. Bueno, sencillamente como estamos diciendo, aquí hay otro ejemplo. Si ustedes quisieran saber cuál es el precio de un predio que tiene una renta anual de 5.000 pesos por hectárea y tenemos en cuenta como tasa de referencia una tasa de interés del 10%, habíamos dicho que era, fíjense, habíamos dicho que era sencillamente la renta dividida la tasa de interés. Bien, aquí la renta dividida la tasa de interés. Yo tengo que la renta es 500 dividido la tasa de interés 0,1, me va a dar 50.000 pesos. Bien, bueno, insisto con que es conveniente, es necesario tener en claro la diferencia entre esos dos conceptos. Aquí de nuevo, volvemos al mismo concepto, la renta dividido la tasa de interés me va a dar el valor del mercado de suelo, que es el valor al cual yo eventualmente podré comercializar ese suelo. Bien, y aquí aparece algo sumamente interesante. Me parece que demanda un poco más de atención, porque así como nosotros vimos en una de las unidades anteriores, cuando estuvimos analizando el impacto de las normativas de regulación del suelo, recuerdan ustedes intensidad y tipo de uso del suelo, en el mercado de metros cuadrados habíamos presentado un esquema dividiendo los dos mercados que estaban relacionados al mercado de metros cuadrados construidos y el mercado de suelo. Aquí podríamos plantearnos de nuevo la misma pregunta, pero para abordarla desde otra perspectiva. A menudo se asocian, digamos, el valor del suelo con el valor de la vivienda, y de hecho están asociados, pero no queda claro cuál es el tipo de relación que existe entre el mercado de viviendas y el mercado de suelos. Podríamos plantearnos la siguiente pregunta: ¿el precio del suelo impacta en el precio de la vivienda o es a la inversa, el precio de la vivienda el que impacta en el precio del suelo? Es bastante frecuente escuchar y concluir que las viviendas son caras porque el suelo es caro. Veamos si esa conclusión es correcta. Aquí en este gráfico de la izquierda tenemos un gráfico típico donde tenemos precio, este es el mercado de metro cuadrado de vivienda, este es el mercado de suelo, aquí tenemos
el precio por metro cuadrado y aquí las cantidades ofertadas por metro cuadrado. Esta es la curva de demanda de viviendas, estamos poniéndolo como metro cuadrado, fíjense que aquí dice demanda 1 porque esta va a ser la curva de demanda inicial y esta va a ser la curva de oferta inicial, ¿no? Oferta de metros cuadrados. Como hemos dicho en otras oportunidades, en una economía de mercado, en donde hay un libre juego de oferta y demanda, el precio al que se comercializa el bien es sencillamente el que resulta de la intersección de la oferta y la demanda. En este caso, el precio al cual se van a comercializar los metros cuadrados de vivienda va a ser el resultado de la interacción entre esta oferta y esta demanda. En la situación inicial, entonces, tendremos que habrá un precio P1, fíjense, y se van a comercializar Q1 cantidades de metros cuadrados de vivienda. Bien. Pero supongamos que por alguna razón hay un incremento en la demanda de metros cuadrados, porque eventualmente esa localidad está verificando una situación de atracción de población, hay mucha población que está dirigiéndose a ese centro urbano y que va a demandar, entre otras cosas, lugar para vivir, y ese lugar para vivir va a implicar la demanda, el incremento en la demanda de viviendas, de departamentos, podría ser esa una situación, o hay una explosión económica, un crecimiento económico sustantivo, de modo tal que se genera un fenómeno de atracción muy significativo no solamente de personas, sino también de actividades. Eso va a implicar un incremento en la demanda de metros cuadrados. Como ya hemos dicho oportunamente, ese incremento en la demanda de metros cuadrados se va a representar por un desplazamiento de la curva de demanda hacia arriba. Entonces, de esta situación inicial de 1 pasamos a esta situación final de 2. Y esta línea de puntos representa la nueva situación de demanda de metros cuadrados como consecuencia de ese incremento en la inmigración que registra esta localidad. En esta situación, el precio de equilibrio que antes se encontraba en este punto se va a desplazar a este otro. Este va a ser el nuevo punto de intersección entre la demanda y la oferta, lo que va a implicar que vamos a tener un precio mayor, P2 es mayor que P1, y unas cantidades de metros cuadrados de vivienda mayor, es decir, hay mayor oferta a un mayor precio. Pero, ¿qué va a ocurrir con el mercado de suelo? Pensemos lo siguiente, cualquier vivienda que se vaya a construir, cualquier edificio de departamentos que se vaya a construir, va a demandar inevitablemente un determinado predio, una cierta localización, de modo tal que la atracción a una mayor cantidad de metros cuadrados de vivienda va a generar una atracción de mayor demanda de suelo. Veamos qué ocurre en el mercado de suelo. Hay algo que se representa en forma clásica y es la oferta de suelo como perfectamente inelástica. Hay razones para pensar que la oferta de suelo es, si no perfectamente inelástica, tiene un comportamiento bastante inelástico, porque piensen ustedes, no es fácil generar un fenómeno de expansión del suelo urbano disponible, eso lleva tiempo y es costoso, recién hablamos de la manera en la cual se puede transformar suelo rural en suelo urbano, lo que implica dotarlo de un conjunto de equipamientos y servicios que demandan tiempo, demandan recursos, de modo tal que eso lleva a pensar en gran medida que la oferta en un determinado momento de parcelas en un determinado centro urbano no es fácilmente expansible. Por estas razones se afirma que la oferta de suelo va a tener un carácter fuertemente inelástico. En este caso se lo va a presentar como perfectamente inelástico. Recuerdan ustedes, ya lo hemos visto anteriormente, que la representación de una curva de demanda inelástica era exactamente igual a la de oferta inelástica, perfectamente vertical. Y veamos en este caso, esta es la curva de demanda de suelo. De nuevo, el de 1 está significando la situación inicial. Dijimos que el incremento en la demanda de vivienda genera una necesidad de mayor disponibilidad de suelo para poder construir esas viviendas, de modo tal que va a haber un desplazamiento de la curva de demanda de suelo. Ese desplazamiento de la curva de demanda de suelo va a generar un incremento en el precio del suelo. En este caso, no va a estar acompañado de un incremento en las cantidades de suelo ofertado, porque decimos que es perfectamente inelástico, sino un incremento en las demandas. De modo tal que la conclusión va a ser lo que está aquí abajo. El incremento en el precio del suelo va a ser el resultado del incremento en el precio de las viviendas, que a su vez va a ser el resultado del incremento en la demanda de viviendas.
Así que la respuesta correcta a esta pregunta que estamos planteando, si es el precio del suelo el que impacta en el precio de la vivienda, o a la inversa, el precio de la vivienda el que impacta en el precio del suelo, tiene una respuesta bastante clara. Va a ser justamente el precio de la vivienda el que va a terminar impactando en el precio del suelo. Es importante tener en claro esto, porque podríamos decir que en la intuición común, en la intuición popular, ocurre exactamente lo opuesto. En conclusión, podemos decir, el precio del suelo es elevado porque la demanda de vivienda es elevada, ¿no? Y a medida que la demanda de vivienda se incrementa, inevitablemente se va a incrementar, ¿no?, el precio del suelo. Si no hubiera un fenómeno de inmigración, ¿no?, como imaginamos en el caso anterior, no habría un incremento en la demanda de metros cuadrados y seguramente eso se materializaría en unos precios del suelo que se mantendrían estables, ¿no? A menudo uno escucha decir que afirmaciones como la siguiente: es tan alto el valor del suelo que pocos pueden vivir allí. Y esa afirmación resulta paradójica cuando uno la aborda y la interpreta en los términos que se plantean desde la teoría de la renta del suelo, porque está totalmente equivocada. Paradójicamente es porque hay muchos que pueden pagar por ese suelo, que el suelo tiene ese valor. Si no hubiera quienes pueden pagar por el suelo no tendría ese valor. Quizás nos parece que son pocos en términos, digamos, de lo que constituye el total de la población, pero aún así va a haber un sector, un segmento de la población que va a estar en condiciones y con voluntad de pagar por ese suelo, razón por la cual el precio es tan elevado. Sin embargo, para que emerja, para que surja una renta del suelo, van a tener que darse dos condiciones. Por un lado, una oferta de suelo inelástica, recuerdan ustedes, recién la representamos en el gráfico con una curva perfectamente vertical o tendencialmente vertical, no perfectamente vertical, pero próximo a ello, que va a estar representando lo que se va a denominar efecto escasez. Vuelvo a repetir, dijimos que la razón por la cual se sostiene que la oferta de suelo es inelástica o perfectamente inelástica o próximo, ¿no?, a ser perfectamente inelástica, es porque es muy difícil incrementar rápidamente la cantidad de suelo disponible. No solamente porque no es tan fácil que las ciudades crezcan por expansión, ¿no?, una de las alternativas, algo que ya mencionamos en una de las clases anteriores, sino porque al mismo tiempo tampoco es fácil que crezcan por densificación, ¿no? Piensen ustedes los conflictos que se generan muchas veces en las ciudades cuando se plantea la reconversión de una cierta zona de la ciudad, que lleva a que pierda el carácter urbano, quizás pierdan algunos de los recursos históricos de esa zona, en el afán de tratar de alojar mayor cantidad de población e incrementar la densidad admisible. Bien, en cualquiera de los dos casos no es fácil que crezca la oferta de metros cuadrados, la oferta de suelo disponible, razón por la cual hay razones, digamos, fuertes para sostener que la oferta de suelo va a tener un carácter fuertemente inelástico. Y por otro lado, va a tener que existir una curva de demanda que exprese la voluntad y la disponibilidad a pagar por ese suelo un valor superior al costo de producción del suelo. Insisto, ustedes recuerden que para poder generar suelo urbano, que no es natural, habíamos dicho, sino que es creado por el hombre, es necesario dotarlo de infraestructura y de equipamiento. Dotar de infraestructura y de equipamiento el suelo implica incurrir en costos, a veces costos muy elevados, cuando las condiciones topográficas y de suelo hacen que las inversiones sean necesarias, sean mayores como consecuencia de, digamos, los desafíos que plantea, digamos, en términos estructurales ese tipo de suelo. Así que en la medida en la cual no se verifiquen estas dos condiciones, el suelo no va a tener valor, y si no tiene valor, no va a tener renta, ¿no?, que me parece que es uno de los casos que es interesante tener en cuenta. Vean el siguiente caso. Se asume que en el corto plazo la oferta de suelo es perfectamente inelástica. ¿Cómo representamos ese carácter de perfectamente inelástico de la oferta? De nuevo, con esta recta perfectamente vertical. OS es la oferta de suelo. Aquí ustedes tienen el gráfico, el precio del suelo, y aquí tienen las cantidades de suelo ofertado. En este gráfico C va a estar representando el costo de producción del suelo. Ya hemos hecho referencia a qué estamos queriendo decir con este costo de producción del suelo. Y P, P1, P2, P, va a estar representando el precio del suelo, o el precio por el uso de los servicios de la tierra que se pueden obtener a partir de allí. Y podemos plantearnos básicamente tres situaciones. Unas situaciones en donde tenemos esta
curva de demanda de S, una segunda situación donde tenemos esta segunda curva de demanda de prima S y una tercera situación donde tenemos esta nueva curva de demanda de segunda S. Y vamos a plantear la pregunta, ¿qué ocurriría en este caso si tenemos solamente esta oferta de suelo o S y tenemos esta situación, esta demanda de S? Claramente, en función de lo que venimos diciendo, no hay intersección entre la oferta y la demanda. Si no hay intersección entre la oferta y la demanda, lo que está planteándose es que quienes son demandantes o quienes están representados por esta curva de demanda no tienen la voluntad y la disposición de pagar por el suelo un valor superior, dijimos, al valor de producción del suelo. Razón por la cual no va a haber precio para ese suelo y no se va a generar ninguna renta. Esa es una condición muy importante. Y podríamos preguntarnos, ¿y qué pasa en el caso de prima S? Bien, vemos que hay un desplazamiento de la curva de demanda. En este caso sí hay una intersección entre la demanda y la oferta. Y fíjense que eso da lugar a la emergencia de un precio que está por sobre el valor del costo de producción del suelo. De modo tal que aquí sí va a surgir una renta. Recuerden que dijimos que la renta era esa ganancia extraordinaria que estaba por sobre el valor o por sobre el costo de producción, asumiendo que el costo de producción implicaba también la ganancia normal del productor. Bueno, fíjense, la renta va a ser la diferencia entre P1 y C, multiplicada por las cantidades de metros cuadrados de suelo. En el gráfico, este pequeño rectángulo rayado está dando cuenta de la renta. ¿Y qué ocurriría en una situación como de segunda S? Es decir, sigue aumentando la demanda de suelo, posiblemente porque en la ciudad, la cual nosotros habíamos tomado como referencia, sigue ese boom económico, generando un fenómeno de ingreso de habitantes, de inmigración significativo que plantean la demanda, el incremento de la demanda de una multiplicidad de servicios, entre ellos el servicio de habitación, de modo tal que, como vimos, genera un incremento en la demanda de suelo para poder alojar esas viviendas. Bien, genera nuevamente este impacto, un incremento en el precio del suelo y no está marcado aquí, pero claramente ustedes se pueden dar cuenta que eso va a generar un incremento en la renta del suelo, así como para el precio P1, este rectángulo estaba definiendo la renta que se generaba, para el precio P2 tendremos que multiplicar la diferencia entre P2 y C por estas cantidades de suelo y tendremos la nueva renta. Bien, eso es lo que ocurría en el corto plazo. ¿Qué ocurrirá en el largo plazo? Bueno, se asume que en el largo plazo, aunque la oferta de suelo es tendencialmente inelástica, deja de ser perfectamente inelástica. ¿Cuál es la razón por la cual, podemos decir, rotó la curva de oferta de suelo? Y por lo que hemos estado señalando hasta este momento, en el largo plazo, quizás en un periodo de 5, 10, 15 años, la ciudad tiene condiciones para ir expandiéndose o redensificándose, lo que va a implicar seguramente la incorporación, quizás no de manera extraordinaria, pero sí, aunque sea en el margen, la incorporación de nuevas parcelas del suelo rural al suelo urbano, lo que va a implicar un incremento en la oferta. Y ese incremento en la oferta es lo que va a hacer que vaya rotando esta curva. Y bueno, el mismo caso anteriormente. Aquí se genera un incremento en la demanda de suelo de prima a de segunda y eso genera no solamente un incremento en el precio del suelo, sino también, en este caso, de las cantidades. Recuerden que en el caso de el corto plazo no aumentaban las cantidades, sino solo el precio. Bien, aquí aumentan los precios y las cantidades. En definitiva, la formación de la renta del suelo va a ser el resultado del encuentro de la oferta y la demanda. Es muy importante que eso quede claro. Si no existe demanda, por más que haya oferta, no se va a generar el suelo, no va a emerger, digamos, un precio a partir de eso. Es importante tener en cuenta lo siguiente. En principio, que la oferta y la demanda deben darse simultáneamente, tal cual vimos en los gráficos anteriores. Las condiciones señaladas van a definir una situación monopolística. De nuevo, la idea de condición monopolística está dado en el hecho de que el propietario del suelo va a poder imponer unas ciertas condiciones bajo, digamos, un cierto contexto que le va a permitir apropiarse de esa renta o de esa ganancia extraordinaria. Las condiciones señaladas se presentan plenamente en el ámbito urbano. Todas estas reflexiones, sobre todo, me parece que son más fáciles de entender y de percibir cuando hacemos referencia al caso de una ciudad, en donde hay claramente escasez de terrenos centrales y accesibles.
Recuerden ustedes, en función de lo que dijimos también en unidades anteriores, que hay ciertas actividades, podríamos decir que en gran medida actividades que tienen que ver con servicios avanzados o actividades financieras, que demandan una localización muy central para el desempeño de sus actividades. Razón por la cual tienen una enorme dificultad para poder salir a zonas más periféricas, lo que va a implicar, digamos, que esta voluntad de pago, esta demanda, se va a presentar con mayor nitidez, de manera más evidente, más marcada, en las zonas centrales de la ciudad, y que va a hacer que, en función de todo lo que venimos planteando, el precio del suelo y como consecuencia de ella la renta generada por el suelo sea mayor. El precio del uso de la tierra y su renta van a aumentar si aumenta la demanda del suelo, ¿no? Algo que venimos repitiendo y me parece que es importante tenerlo en claro. Y el nivel de renta del suelo va a ser elevado porque eventualmente va a ser elevado la demanda del producto final que se pueda materializar a partir de esa parcela de suelo, y no a la inversa. Es muy importante tener en claro esta relación, podríamos decir, de implicancia. Es como consecuencia de la elevada demanda de aquello que se pretende construir o hacer sobre el suelo, lo que genera el incremento en el valor del suelo y no al revés, ¿no? Algo que, insisto, forma parte muchas veces de un supuesto que es bastante sostenido. Bueno, como último, para cerrar esta unidad más breve, pero que me parece que hemos buscado presentar los conceptos centrales de lo que constituye esta renta del suelo, algo así como un bonus track, ¿bien? La preocupación por, digamos, la apropiación de la renta del suelo formó parte de el análisis que muchos economistas llevaron a lo largo de la historia. Yo se los mencioné, insisto con lo que planteó en su momento David Ricardo, haciendo un análisis fuertemente crítico acerca de la apropiación de la renta del suelo por parte de los propietarios sin que necesariamente eso implicara una mayor ganancia como consecuencia de una mayor inversión sobre el suelo. Bien, bueno, desde ese momento, y piensen que David Ricardo vivió en el 1700 y pico y fue uno de los padres, junto con Adam Smith, Karl Marx, fue uno de los padres de la ciencia económica, de la economía como ciencia. Viniendo para muchos años después, hubo muchos economistas que intentaron no solamente analizar lo que ocurre con la renta del suelo, sino también propuestas de intervención que podían morigerar el impacto negativo que muchas veces tiene la emergencia de la renta del suelo. Entre ellos se encontró este economista norteamericano, Henry George, que propuso la implementación de algo que ya van a ver es sumamente interesante porque se aplicó en algunos lugares, ¿no? Implicaba un impuesto total sobre el suelo, ¿no? Para capturar el 100% de la renta que generaba el suelo. La idea de George era que si existiera un sistema impositivo lo suficientemente efectivo como para poder capturar el 100% de la renta, eso generaría un flujo de ingreso a los gobiernos que les permitirían liberarse de la necesidad del cobro de otro tipo de impuestos, lo que tendrían un doble efecto beneficioso o positivo. Por un lado, corregiría la fuerte distorsión que genera la apropiación de la renta por parte de los propietarios del suelo, capturándola para el gobierno, representante de la comunidad en su conjunto, y al mismo tiempo no plantearía la necesidad de cobrar impuestos a otras actividades que en muchos casos implican un sobrecosto que inhibe el desempeño de esa actividad económica. Con lo cual, en ese mundo planteado por George, las cosas podrían ser resueltas de un modo mucho más, podríamos decir, virtuoso, ¿no? A este tipo de impuesto Henry George lo llamó impuesto único, ¿no? O single tax, como es la denominación en inglés, ¿no? Y estaría orientado solamente al suelo y no a lo construido sobre el suelo. Es importante tener en claro esa distinción. Bien, esa era una versión radical, ¿no? Una versión extrema, ¿no? Que no siempre fue llevada a cabo, pero que en muchos casos, en algunos países como Australia, Nueva Zelanda, algunas ciudades norteamericanas también inclusive, llevaron adelante una experiencia de mutación, podríamos decir, de la estructura tributaria de los gobiernos locales, en donde se orientaron sobre todo a que el impuesto predial fuera un impuesto que tuviera dos componentes, uno al suelo y otro lo construido sobre el suelo, ¿no? Lo mismo pasa en la ciudad de Córdoba. Pero el componente que capturaba, digamos, el impuesto que estaba orientado al suelo era considerablemente menor
que el componente de lo construido sobre el suelo. Muchos dicen que una estructura impositiva de este tipo es muy eficiente porque promueve la utilización del suelo al mejor destino posible, para que se localice allí la mejor actividad posible. Y no penaliza, digamos, el incremento de las actividades porque, como les dije recién, un impuesto predial que tenga dos segmentos, uno al suelo y otro lo construido sobre el suelo, y tiene una carga mucho mayor al suelo que lo construido sobre el suelo, implícitamente está generando un incentivo para que uno construya mucho más en ese predio. Bueno, esto es sencillamente como para terminar, para que ustedes tengan una idea de, digamos, por qué es importante entender la manera en la cual se genera el precio del suelo y por qué es importante entender la forma en la cual surge esta renta y las formas en las cuales pueden ser utilizadas o por lo menos se ha planteado que fuesen capturadas para financiar políticas públicas. Con esto damos por terminada la unidad número 6 y bueno, nos veremos en el próximo video con la unidad número 7.